¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde te llevarían tus ambiciones si no conocieras tus propios límites? El mito de Ícaro, una de las historias más cautivadoras de la mitología griega, nos plantea esta pregunta de manera trágica y poética. Ícaro, el joven que voló demasiado cerca del sol, ha sido una figura representativa del deseo humano por trascender y la inevitable caída que sigue al exceso de confianza. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia tan conocida? ¿Qué nos enseña realmente el mito de Ícaro? La historia de Ícaro comienza mucho antes de su fatídico vuelo. Para comprender el contexto de su tragedia, debemos remontarnos a la leyenda del laberinto de Creta, una estructura mítica creada por Dédalo, su padre. Dédalo no era un hombre común, era un genio, un inventor y arquitecto cuya fama se extendía por toda Grecia. Su habilidad para diseñar y construir artefactos y edificaciones asombrosas lo llevó a ser convocado por el rey Minos, el poderoso monarca de Creta. Minos tenía un problema que solo Dédalo podía resolver. En su reino, vivía una criatura temible, el Minotauro, mitad hombre, mitad toro, nacido de una maldición divina. Para contener a esta bestia, Minos encargó a Dédalo que construyera un laberinto tan complejo que nadie pudiera escapar de él una vez dentro. Así, Dédalo creó el laberinto, una obra maestra de la arquitectura, un entramado de corredores y pasadizos tan enredados que incluso él mismo apenas podía encontrar la salida. Sin embargo, el ingenio de Dédalo se convirtió en su propia trampa. Después de que el héroe Teseo lograra entrar en el laberinto y matar al Minotauro, Minos sospechó que Dédalo había ayudado a Teseo a escapar con la ayuda de un hilo mágico proporcionado por Ariadna, la hija de Minos. Como castigo, Minos ordenó que Dédalo e Ícaro, su joven hijo, fueran encarcelados en la cima de una alta torre, rodeada por el mar, donde no podían recibir ayuda ni escapar. La prisión no era una celda común. Para Dédalo, estar confinado en la isla, sin poder usar su intelecto y creatividad, era un castigo peor que la muerte. Sin embargo, como todo gran inventor, Dédalo comenzó a planear una forma de escapar. El problema no era salir de la torre, sino cómo cruzar el vasto mar que los rodeaba. Fue entonces cuando a Dédalo se le ocurrió una idea tan audaz como peligrosa: construir alas que les permitieran volar como los pájaros y escapar hacia la libertad. Dédalo sabía que no podía confiar en métodos convencionales para escapar de su prisión. El mar que los rodeaba era vasto y traicionero, y cualquier intento de huir en una embarcación sería fácilmente descubierto por los guardias de Minos. Pero, al observar a las aves que volaban libres por los cielos, Dédalo tuvo una inspiración: si los hombres no podían huir por tierra o por mar, entonces volar sería su única esperanza. Así fue como comenzó a reunir plumas caídas por las aves y a recolectar cera. Con paciencia y destreza, Dédalo unió las plumas con la cera, moldeando grandes alas que podían atarse a sus brazos y a los de Ícaro. Este trabajo meticuloso requería no solo habilidades de artesano, sino también una comprensión de la aerodinámica y la naturaleza del vuelo, conocimientos que pocos en esa época poseían. A medida que las alas tomaban forma, Dédalo instruía a Ícaro sobre cómo volar. Le explicaba que las alas, aunque funcionales, eran frágiles. La cera que mantenía las plumas unidas era sensible al calor, y las corrientes de aire eran impredecibles. Dédalo le advirtió de manera solemne que no debía volar demasiado bajo, cerca del mar, pues la humedad podría hacer pesadas las plumas, ni demasiado alto, donde el calor del sol podría derretir la cera. El día del escape finalmente llegó. Con las alas firmemente atadas, Dédalo e Ícaro se prepararon para lo que sería su vuelo hacia la libertad. Antes de partir, Dédalo miró a su hijo con preocupación. Sabía que, aunque las alas les permitirían escapar, también eran peligrosas si no se usaban con prudencia. «Recuerda, Ícaro», le dijo con firmeza, «vuela a una altura moderada. Sigue mi camino y estarás a salvo. No desafíes a los dioses, pues el orgullo y la desobediencia siempre tienen un precio». Ícaro, emocionado por la aventura que estaba a punto de vivir, asintió, aunque no comprendía del todo los riesgos. Para él, la promesa de volar y sentir la brisa en su rostro mientras se elevaba hacia el cielo era un sueño hecho realidad. Dédalo fue el primero en levantar el vuelo, batiendo sus alas con destreza y ascendiendo lentamente hacia las nubes.
Ícaro lo siguió de cerca, sus alas respondiendo con sorprendente ligereza. Por un momento, padre e hijo volaron juntos en perfecta armonía, dejando atrás la prisión que los había retenido por tanto tiempo. Pasaron sobre las islas de Samos, Delos y Paros, con el vasto mar Egeo extendiéndose bajo ellos. Pero mientras ascendían, la emoción de Ícaro comenzó a superar la cautela que su padre le había enseñado. El cielo se extendía ante él como una inmensa extensión de libertad, y con cada aleteo se sentía más invencible. Desoyendo las advertencias de Dédalo, Ícaro decidió volar más alto, acercándose peligrosamente al sol. La sensación de libertad embriagaba a Ícaro mientras ascendía más y más, desafiando los límites que su padre le había impuesto. Sin embargo, como suele suceder en los mitos, el exceso de confianza precede a la tragedia. A medida que subía, el ardiente sol comenzó a ablandar la cera que mantenía unidas las plumas de sus alas. Sin darse cuenta al principio, las plumas empezaron a desprenderse, debilitando sus alas. La alegría que había sentido se transformó rápidamente en pánico cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo la capacidad de volar. Dédalo, al ver que su hijo se alejaba de él, gritó con desesperación, intentando advertirle del peligro. Pero sus palabras fueron arrastradas por el viento y no llegaron a Ícaro. Fue solo cuando ya era demasiado tarde que Ícaro comprendió la gravedad de su error. Desesperado, agitó sus brazos, pero ya no quedaban suficientes plumas para sostenerlo en el aire. Comenzó a caer. La caída de Ícaro fue rápida y aterradora. Desde las alturas, vio cómo el mar se acercaba a gran velocidad, sus aguas azules esperándolo abajo. El impacto fue inevitable. Ícaro cayó en picado, sumergiéndose en las profundidades del mar, que posteriormente sería conocido como el mar Icario en su memoria. Dédalo, impotente, descendió rápidamente en busca de su hijo, pero solo encontró el lugar donde las olas se cerraban sobre él. El dolor que sintió fue profundo, no solo por la pérdida de Ícaro, sino también por el peso de la culpa. Había dado a su hijo las herramientas para escapar, pero en su juventud e imprudencia, Ícaro había ignorado las advertencias y pagado el precio máximo. Con el corazón destrozado, Dédalo continuó su vuelo hasta llegar a Sicilia, donde quedó bajo la protección del rey Cócalo. Allí, en un gesto de dolor y arrepentimiento, construyó un templo a Apolo y colgó sus alas como ofrenda al dios, renunciando para siempre al deseo de volar. El mito de Ícaro es una de las tragedias más conmovedoras de la mitología griega, no solo por la muerte del joven, sino por lo que representa. Es un recordatorio de que, aunque la ambición y el deseo de libertad son fuerzas poderosas, también deben estar acompañadas de la prudencia y el respeto por los límites impuestos por la naturaleza y los dioses. El mito de Ícaro, a lo largo de los siglos, ha sido interpretado de diversas maneras, y cada interpretación nos ofrece una enseñanza distinta sobre la naturaleza humana y las fuerzas que nos guían. La historia de Ícaro no es simplemente una tragedia sobre un joven que cae debido a su imprudencia, es un relato que nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre ambición y humildad, entre innovación y respeto por los límites naturales. Una de las interpretaciones más comunes del mito es la advertencia contra la ibris. En la antigua Grecia, la ibris era considerada un pecado grave, la arrogancia de los mortales que desafiaban a los dioses o las leyes del universo. Ícaro, al volar demasiado alto, desafió estos límites, y su caída es vista como el castigo inevitable que sigue a la ibris. Este concepto es universal y ha resonado a lo largo de la historia en diferentes culturas y contextos. Otra interpretación es la representación del idealismo juvenil y el deseo de alcanzar lo inalcanzable. Ícaro simboliza la curiosidad y la sed de experiencias nuevas que caracteriza a la juventud. Su vuelo es un acto de rebeldía y de exploración de lo desconocido, una metáfora del deseo humano de trascender las barreras que nos limitan. Sin embargo, esta misma curiosidad, si no es guiada por la sabiduría, puede llevar a consecuencias trágicas. El mito de Ícaro también ha sido utilizado para ilustrar el conflicto entre el deseo personal y el deber. Dédalo, como padre, intentó guiar a su hijo y protegerlo, pero al final, Ícaro eligió seguir su propio camino, incluso cuando éste lo llevó a la destrucción. Esto refleja la dificultad de equilibrar las responsabilidades hacia uno mismo y hacia los demás. En la cultura contemporánea, Ícaro sigue siendo un símbolo poderoso.
Su historia ha sido retomada en el arte, la literatura y la psicología, sirviendo como un recordatorio de que la ambición desmedida, sin la debida precaución, puede llevar a la autodestrucción. Sin embargo, también nos inspira a soñar y a aspirar a alturas mayores, siempre conscientes de los peligros que esto conlleva. Si te ha gustado este video y quieres conocer más sobre mitología griega y otros relatos fascinantes, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este.